Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que jugaban al Nintendo con Mario Rojo y Mario Blanco los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Star Wars Episodio 6, El regreso del Jedi de Richard Marquand. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más en este 2021. Fernando Carrillo Fink y Paquito Rodríguez llevando hasta sus hogares la sexta, séptima, la octava parte de nuestro especial de Star Wars. Esta vez vamos a hablar sobre el episodio 6, El regreso del Jedi, o El retorno del Jedi, como también se le conoce. Esta película, aunque es la sexta en la cronología de la saga principal, es la tercera que se filmó y se estrenó en 1983. A diferencia de la primera de Star Wars, e incluso todavía del Imperio Contraataca, el retorno del Jedi ya es una película que nace en un mundo que está plenamente consciente de la existencia del universo de George Lucas, que ya tiene millones de juguetes vendidos, montones de millones de boletos vendidos. La gente compra la versión en Super 8 milímetros para verla en su casa. Incluso ya existen las cintas de videocassette beta. Es un nuevo mundo, un mundo en el que el término blockbuster ya es parte del vocabulario del cine en el mundo. Y bueno, es la película que va a culminar la saga de Luke Skywalker. El retorno del Jedi originalmente ostentaba el título La venganza de los Jedi, pero antes de comercializarla y de sacarla a la venta, George Lucas hizo un alto a las prensas. Existen pósters que dicen Revenge of the Jedi y determinó que pues los Jedi no, por naturaleza no deberían vengarse, así que es un contrasentido llamarla la venganza del Jedi, y por eso lo cambió al retorno o al regreso de el Jedi o de los Jedi. Este título de Revenge lo retomaría en el episodio 3, Revenge of the Sith, porque pues los Sith sí se pueden vengar. La película es, desde el punto de vista tecnológico, un gran avance. Tenemos unas secuencias de batallas en el espacio que son sumamente complicadas. Comparadas con las primeras dos películas, la escala es inmensa. Vemos, por supuesto, nuevos diseños de naves. Vemos también nuevas técnicas fotográficas que permitieron hacer una serie eh, de movimientos en el espacio que la vuelven frenética y que nos permitieron entender por fin lo que es una pelea, una guerra en el espacio. En la primera película todo estaba muy limitado, los movimientos de las naves estaban restringidos a la técnica que estaban utilizando en ese momento, pero gracias a los avances tecnológicos que hizo George Lucas en su empresa Industrial Light and Magic, pues hay toda una secuencia que dura casi 20 minutos de guerra en el espacio. La saga anterior, digo, el último episodio de la saga, El Imperio Contraataca, nos dejó en una nota baja, en un momento en el que la rebelión y nuestros héroes están en el punto más bajo de su aventura. Luke Skywalker descubrió que Darth Vader es su padre, que no solo eso, sino que además Obi-Wan Kenobi le había mentido toda su vida. Y también nos enteramos de que Han Solo está en manos de Jabba the Hutt, este
gángster de Tatooine, que es el líder del crimen en el planeta desértico. Y también, pues, Luke perdió una mano, el imperio está cada vez más fuerte, a pesar de que la Estrella de la Muerte fue destruida, la rebelión pues perdió su base en el planeta de Hoth, y pues, así empieza la historia, ¿no? Eh, Hay una serie de escenas eliminadas de la edición final que nos muestran a Luke Skywalker armando su nuevo sable de luz. Esas escenas no aparecen, se las omitieron, pero bueno, es parte del canon que durante el tiempo que ocurrió entre el Imperio contraataca y el regreso del Jedi, Luke siguió su entrenamiento en el mundo, en la fuerza. Y bueno, la película va a enfrentar a todos estos héroes que están en el fondo del abismo, y los va a enfrentar a las pruebas más fuertes para que finalmente triunfen y emerjan como héroes, ¿no? Renuevan una Estrella de la Muerte. Ya habíamos platicado en el episodio anterior, Fernando nos había comentado que la idea original de George Lucas era que la Estrella de la Muerte estuviera al final de la trilogía, y que pues, como se dio cuenta de que probablemente no tendría oportunidad de hacer otras películas, decidió ponerla en la Guerra de las Galaxias. Y ese arrepentimiento lo estuvo arrastrando de tal suerte que cuando hace el regreso del Jedi, pues regresa la Estrella de la Muerte. Y ahora una nueva Estrella de la Muerte amenaza al universo, una Estrella de la Muerte que está incompleta. Luke y los rebeldes esto, logran rescatar a Han Solo, y Luke y los rebeldes ahora tienen que destruir esta nueva Estrella de la Muerte, esta nueva amenaza. Una cosa que se criticó mucho a esta película fue el uso intenso de mopeds. Es probablemente la película que utilice más mopeds de todas. Esto es era un deseo que George Lucas tenía desde que filmó la primera película. Él siempre quiso tener muchísimas especies extraterrestres y no tuvo el presupuesto ni la capacidad técnica de hacerlo, y aprovechó que esta vez tenía el dinero, el tiempo y la credibilidad para hacerlo. Y la película está llena de cualquier cantidad de mopeds y de botargas posibles. A mí me parece que es un acierto, a mí me gustó mucho. Mucha gente la consideró que era como un gancho para atraer a la audiencia infantil. Lo cierto es que la película siempre ha estado destinada al grupo infantil, y cuando esos niños crecen, ellos creen que la película crece con ellos. Tenemos al gran Jabba the Hutt, un personaje que solo había sido mencionado antes, que no había hecho su aparición física en la trilogía. Si ustedes vieron la edición, la nueva edición, la edición especial de George Lucas posterior a 1997, pues Jabba the Hutt hace una aparición en la primera película, en A New Hope, pero esa escena era eliminada. Originalmente Jabba the Hutt no aparece en el corte de 1977, y pues conocíamos esta criatura enorme como un gusano desagradable, pero que tiene un enorme poder político, un enorme poder económico, que lo hace intocable incluso para el imperio. Es decir, el imperio le conviene que exista un centro de poder de este nivel y de esta magnitud como es el de los Hot. Vemos un monstruo gigantesco, el Rancor, que para mí es probablemente la criatura que más me ha gustado del universo de Star Wars, que es esta especie de tiranosaurio tolkiano. Vemos también a Bib Fortuna, un personaje que es un personaje de segundón, pero que también se volvió muy entrañable, y cuya especie de Twi'lek también se volvió una de las especies más populares en el universo de Star Wars. Vemos el fin, la muerte de Boba Fett, un personaje muy querido por los fans, un personaje que en diversas instancias del universo expandido regresaría a la vida, y que oficialmente, pues para aquellos que no han visto The Mandalorian, vamos a dejar que su estatus ya cambió, ¿no?
Bueno, ya les spoilería algunos episodios de Mandalorian. Tenemos un montón de Ewoks. Los Ewoks originalmente eran Wookiees. La idea original era que en esta luna hubiera un clan de Wookiees y que los Wookiees ayudaran a la rebelión, a vencer al imperio, pero como George Lucas ya nos había vendido la idea de que los Wookiees entendían de tecnología y que eran avanzados tecnológicamente, pues iba a resultar un poco, iba a ser un poco de ruido que encontrara un grupo de Wookiees que no tuviera avances tecnológicos y decidió cambiarlos y redundar en esta idea que ya había manifestado con Yoda de que no debes... eh, de que no debes despreciar al tamaño, de que no debes valorar a las criaturas por su tamaño y por su imagen, por cómo se ven. Entonces crea estos Ewoks, que son Wookiees chiquitos. De hecho, la palabra Ewok se escribe con las mismas letras que Wookiee. Y bueno, una serie de elementos que a muchas personas les pareció infantil y que les pareció que desmerecía la saga. Pero a la larga la historia le ha dado la razón a George Lucas y pues esta trilogía original ya es sagrada para la mayoría de los que gustan de ver la Guerra de las Galaxias. Creo yo que lo más importante de esta película es el cierre que se da de la tragedia de Darth Vader, porque Darth Vader se le presenta la oportunidad de redimirse y la toma, y quizá esta redención un poco apresurada, quizá un poco exagerada, pero llena de sensibilidad. Darth Vader entiende que el error de sus caminos y por salvar la vida de su hijo traiciona al emperador y lo destruye. A mí me parece que esta película, quizá de la trilogía original, es la más, es menor. Me parece que cierra la saga de manera decorosa. Me parece que tecnológicamente es impresionante y maravillosa, pero creo que es menor, que finalmente George Lucas ya tenía que terminar y terminó como pudo. Ya estaba un poco agotado. Quizá le habría servido darse un poco más de tiempo para masticar bien lo que iba a hacer en el cierre. Sin embargo, la película no es para nada mala, es una de las mejores de todas las películas de Star Wars, definitivamente mejor que la trilogía de precuelas y sumamente superior a la trilogía de secuelas. Me parece que en general es una película que yo disfruté mucho y efectivamente cuando era niño era mi favorita, ya de grande ya no tanto, pero sigue siendo una película querida por mí. Y yo creo que es importante también resaltar que hubo muchos elementos que la edición de 1997 cambiaría, elementos que dramáticamente no influyen mucho, es decir, la película sigue siendo la misma, pero que de cierta manera alteró el producto original y yo siento que lo alteró para mal. Hubo ahí cambios en la banda sonora, hubo ahí algunas escenas modificadas, algunas cosas que me parecen innecesarias. Y quizá si ustedes tienen la oportunidad de ver las ediciones originales sin retocar, esta es la película que siento yo que perdió más con las ediciones especiales. En fin, ese es mi punto de vista. Por supuesto que esta es la primer película que yo vi en el cine. Yo la fui a ver pequeño, yo tendría 5 o 6 años cuando la vi y quedé prendado para siempre del universo de Star Wars, así que es a la que más le debo de tener agradecimiento. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos. Yo coincido en muchos de los puntos que tú nos mencionas, Paquito. Uno, que el despliegue tecnológico para este entonces es impresionante. Está a una distancia
tremenda de lo que era en el episodio 4, pues digo, es normal, es perfectamente explicable. Tenían muchísimo más presupuesto y tenían ya muchos años de que la empresa de George Lucas, Industrial Light and Magic, pues estuvo desarrollando tecnología. Entonces esta batalla espacial en el tercer acto de la película es impresionante, es monumental, la sigo viendo y me sigue impresionando. Y coincido contigo también en que todos los cambios que le hizo George Lucas a su película original y que pues desgraciadamente no la podemos disfrutar como era originalmente y lo único que podemos hacer es verla con todos esos cambios que a mi parecer desmerecen mucho la cinta. Y hay personas que nunca han visto cómo era la película originalmente y entonces pues lo único que han visto es esto, que como bien dices, en la banda sonora hubo cambios terribles y también a nivel visual hubo cambios muy desafortunados. También estoy de acuerdo en que pues es la película menor de las tres. En el sentido dramático, ¿no? La primera nos presenta todo este lanzamiento de Luke hacia la aventura y este primer logro que tiene al usar la fuerza y destruir la primera estrella de la muerte. Entonces, pues es una película relevante en el sentido dramático, ¿no? Nos presenta el universo, nos presenta una segunda batalla ganada por la rebelión, porque, pues como bien dicen el texto al principio de la película, la rebelión había ganado otra batalla, una primera batalla, que fue lo que nos narró la película de Rogue One. Entonces, en Star Wars Episodio 4, vemos a la rebelión ganar una segunda batalla y es una segunda batalla de una importancia monumental. Destruyeron la estrella de la muerte. Y como bien nos decías en el capítulo anterior especial de Star Wars, pues el episodio 5 pues es la más relevante a nivel dramático, es la más sólida, es la que nos deja en un punto bajo, y no, digamos, no se trata de ser oscuros nomás por ser oscuros, pero sí se trata de que las acciones tengan consecuencias y en el Imperio Contraataca, las acciones de los personajes tienen consecuencias y la mayoría de esas consecuencias son perjudiciales para la meta que es derrocar al imperio. Entonces, como bien dices, el episodio 6 comienza con los personajes en un abismo y esto me gusta mucho porque hay un gurú del guión, por llamarlo de algún modo, un doctor de guión, de esos que contratan los estudios hollywoodenses para darle una manita de gato o para analizar los guiones que están en desarrollo y que le señalan a los guionistas, le señalan en dónde puede mejorar el guión. Entonces, este gurú del guión que se llama Christopher Vogler, digamos que es como el mesías de la palabra de Joseph Campbell, ¿no? Es el que le trae a Hollywood la palabra de Joseph Campbell, el que traduce este viaje, todos estos motifs de las mitologías universales. Christopher Vogler es el que traduce todo este análisis que hace Joseph Campbell y lo traduce al lenguaje de guionismo cinematográfico. Entonces, en el lenguaje de Christopher Vogler, este final del episodio 5 y este comienzo del episodio 6 sería lo que él llama el inmost cave, la caverna más oscura. Perdón, no es cierto, es más bien como la caverna más íntima, la caverna más profunda. Y también le llama el Ordil
Ordeal es una prueba, le llama, es una prueba suprema. Entonces los personajes comienza la película en que pues están en esta situación tan oscura emocionalmente y físicamente, y se ven en la necesidad de ir a la boca del lobo. O sea, no les queda más opción que ir a rescatar a su amigo de las garras de Jabba the Hutt. Entonces, todos coinciden en la guarida de Jabba the Hutt, la princesa Leia, Luke Skywalker, los androides, por supuesto, Arturito y Citripio, Chewbacca, Lando Calrissian, y desafortunadamente, bueno, afortunadamente logran descongelar a Han Solo, pero desafortunadamente Jabba the Hutt los cacha, y entonces viene esta cuestión que llama Christopher Vogler el ordeal, ¿no? Como una prueba en una caverna, en una boca del lobo, que es cuando los lleva Jabba the Hutt a morir. Y este es el momento central en el viaje del héroe, en el que el héroe se enfrenta a la muerte de una manera física, psicológica y moral, en todos los sentidos. El héroe ve a la muerte de frente a los ojos. Entonces se arman los trancazos cuando Jabba the Hutt intenta aventar a nuestros héroes a una boca, literalmente una boca de un monstruo que se tarda 1000 años en digerirte. Entonces el dolor y la agonía es eterna. Sin embargo, pues como era de esperarse, los héroes escapan gracias a, como nos decía Paquito, a que Luke ha continuado su entrenamiento Jedi. En el tiempo que pasa entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, Luke ha continuado con su entrenamiento. Todavía no se ha convertido en un caballero Jedi, porque el entrenamiento de Luke es lo que me parece muy interesante de la trilogía. Su proceso para llegar a ser un Jedi no es, como dicen los gringos, by the book. No sigue el librito, no es el camino oficial que tenía el concilio Jedi y la academia Jedi en las precuelas, que vemos que no eres un caballero Jedi hasta que el concilio dice que eres un caballero Jedi. Luke no tiene ese soporte. Luke no tiene ese respaldo de un concilio que te dice cuándo eres aprendiz y cuándo por fin ya eres un caballero Jedi. Entonces, Luke tiene que ir entrenando y el público tampoco sabe exactamente en qué consiste dar ese salto. Que metafóricamente pues es de lo que hablan todos los mitos, ¿no? Dar el salto de la dependencia psicológica de ser un infante o un puberto o un adolescente y dar ese paso a ser un adulto y ser alguien que tiene una responsabilidad propia. Entonces, a mí lo que me gusta mucho coincido en que es la película menor, pero lo que me gusta mucho de esta película es que cierra con muchas notas muy sentimentales y muy logradas, como Luke diciéndole a Leia que son hermanos, como Luke visitando a Yoda justo antes de su muerte. Yoda es el que le dice que hay alguien más, Skywalker. Se le aparece Obi-Wan, le dice, ¿por qué me mentiste? Obi-Wan le dice, si te fijas bien, desde cierto punto de vista no te mentí. Eso, siento que ese diálogo estaba de sobra, se entiende perfectamente que no le mintió, se entiende perfectamente que en efecto Darth Vader mató a Anakin Skywalker, ¿no? Así como al final de la película de Psicosis, la parte mamá termina matando a la parte Norman, y entonces ahora su mente es solo mamá. Así la mente de Anakin Skywalker estaba dividida entre ser del lado oscuro y ser del lado luminoso. Estaba en un conflicto interno.
Y pues por muy fallido o por muy atropellada que fue esta conversión en las precuelas, pues vemos como en efecto es Anakin Skywalker es un ser de luz en esencia. Y también nos lo hace ver Dave Filoni en esta serie animada que se llamó The Clone Wars, que duró 7 temporadas. Nos hacen ver como en efecto Anakin Skywalker es un ser de luz, es un guerrero que tiene la bondad en el centro de su corazón. Sin embargo, resbala, cae al lado oscuro, y por lo tanto también me parece muy emotivo el clímax de la película. Una vez que Darth Vader le dice a Luke Skywalker, ya me enteré de que tienes una hermana, es decir, tengo una hija, y si tú no quieres pasarte al lado oscuro conmigo, a lo mejor ella sí le entra. Entonces esto desata la furia de Luke. Luke pierde el control, lo vence a base de utilizar su odio, le corta la mano, y cuando está a punto de matarlo, Luke tiene este cambio de conciencia que es lo que lo convierte en un caballero Jedi. Y en ese momento Luke se da cuenta de ello y el espectador también se da cuenta de ello. Entonces Luke le dice al emperador, no voy a matar a mi padre. Luke avienta su sable a un lado y le dice, soy un caballero Jedi como lo fue mi padre antes que yo. Entonces Luke por fin se está convirtiendo en este caballero Jedi, y es justo ese momento en el que da el salto de ser un joven, pues que tiene un conflicto interno, a ser un joven que decide tomar las riendas de su vida y por lo tanto las riendas de su muerte. Entonces le dice al emperador, en pocas palabras, le dice, me vas a tener que matar porque no me voy a convertir al lado oscuro. Lo siento mucho. Entonces el emperador dice, pues yo también lo siento, y no tiene la más mínima misericordia. Empieza a matarlo con sus rayitos de luz que echa con los dedos, estos rayitos de energía dañinos, y es cuando vemos que Luke le ruega a su padre que lo ayude, y es cuando vemos, como bien dice Paquito, es cuando vemos de manera un tanto atropellada que Darth Vader regresa a ser este caballero luminoso y bondadoso que es Anakin Skywalker. Está un poco atropellado, un poco apresurado, pero bueno, sucede el asunto, ¿no? Anakin Skywalker regresa, toma al emperador y lo avienta al abismo, a su muerte. Con esto, al mismo tiempo, sus compañeros, Han Solo, la princesa Leia, Lando Calrissian, también hacen su tarea y entre todos vencen al núcleo del imperio y destruyen la Estrella de la Muerte, y Luke obedece a su padre cuando le dice quítame el casco, aunque eso me va a matar, pero te quiero ver con mis propios ojos. Y Luke se lo quita, y también eso me parece muy emotivo. Entonces pienso que la película en efecto no es la más lograda. Tiene segmentos que a lo mejor se extienden demasiado, que podrían ser tener un poquito más de carnita argumental, un poquito más de trama, pero se decantaron por la aventura y la acción. Sin embargo, yo no se lo tomo a mal a Lucas, porque pues nos dio también momentos muy emotivos, siendo el más emotivo y el más importante cuando Luke y Anakin se ven a los ojos justo antes de la muerte de Anakin. Después le dan un funeral, queman su cadáver y festejan, y la galaxia se libra del yugo del emperador, o por lo menos eso parece, o por lo menos eso es lo que quieren creer los héroes, y por eso agarran la jarra con los Ewoks
Y fin. Entonces, me parece una película muy lograda. También fue la primera película que yo vi en el cine. Mi hermano es 6 años mayor que yo, entonces él ya había visto El Imperio Contraataca. No sé si también ya había visto Una Nueva Esperanza. Yo sospecho que sí, porque él estaba muy emocionado, muy ilusionado. Él me llevó a comprar juguetes de una película que yo no tenía la menor idea de qué trataba, y fuimos en familia todos a ver El Retorno del Jedi y, al igual que Paquito, quedé pasmado, quedé impresionado, impactado. Es una película que vi después en Betamax muchas veces porque me pareció, también de niño era mi favorita, y pues por el momento eso es lo que tengo que decir. Fíjate que no es que no te pusiera atención, sí te puse atención, Fernando, pero he estado pensando, de repente me vino a la mente y mi primer Reyes Magos de Star Wars debe haber sido por esa época. Yo desperté rodeado, porque literal mis papás me ponían encima de mí los juguetes, rodeado de juguetes de Star Wars. Pudieron ser 5, no sé, pero en mi mente eran 20, 30 muñequitos de Star Wars. Y yo creo que la Guerra de las Galaxias también está fuertemente asociada a los juguetitos que tuvimos cuando éramos niños, ¿no? Recuerdo que habían muchos muñequitos de personajes que o no salen en la película o salen de fondo y no hacen nada. Y eso es un recuerdo que tengo ahí muy, muy cálido dentro de mi ser. Es un poco irrelevante para el análisis de la película, pero la verdad es que me acordé y me dio mucho, me dio mucho cariño, me dio mucha felicidad recordar ese momento. Yo pienso que esta película tiene el estigma en sus hombros de que es la primera vez que empieza a ver incongruencias graves en la trama de la película, pero como era la última, como no pensamos, ni creo que George Lucas realmente lo pensara, que hubiera más películas, pues nadie les puso mucha atención. George Lucas ya había coqueteado con la idea de que Luke tenía una hermana gemela en el Imperio Contraataca, una idea que se desechó en uno de los guiones, en uno de los borradores del guión, pero en esta película, cuando Yoda muere, cuando Obi-Wan le cuenta esa historia del punto de vista, Luke se da cuenta de que todo este tiempo Leia fue su hermana. Y en ese momento todos los fans dijimos, ¿pero qué no se dieron un beso en la película anterior? Y aunque solo fue un besito de piquito, siempre ha sido un momento muy incómodo en la historia del cine, ese beso entre Luke y Leia que resultaron ser hermanos. Y creo que eso se dio precisamente porque George Lucas en ese momento no pensaba que Leia fuera hermana de Luke. Sabía que Luke tenía una hermana gemela, pero no pensó o no había decidido aún que Leia fuera esa hermana gemela. Él quería ahí ser un pequeño trío amoroso, un pequeño triángulo amoroso, perdón, entre Leia, Han y Luke. Tan es así que al final de la película, Han le dice a Leia, Leia, estoy seguro que Luke estaba fuera de la estrella de la muerte cuando explotó. Estoy seguro que él ya no estaba ahí. Y ella le dice, sí, lo sé, lo siento. Y él le dice, sí, ok, yo entiendo, lo amas. Y ella, sí, sí, pues sí. No, pues no te preocupes, yo entiendo, yo no me voy a interponer entre ustedes, yo agarro la onda porque yo sí tengo corazón. Y ya, no, estúpido, es mi hermano. Y entonces él pone su célebre cara de Harrison Ford, entiende, y se besan. Pero todos seguimos diciendo, pues sí es su hermano, pero ¿qué no se habían besado en la película anterior? Y todavía peor, Leia en esta película, Luke le dice, ¿tú recuerdas a tu mamá? Y Leia le dice, lejanamente, la recuerdo siempre muy bonita y siempre triste.
Y cuando hacen la trilogía de precuelas, George Lucas decide separarlos de su madre desde el día que nacieron. Entonces, pues de nuevo tenemos que entrar al quite y decir, es que se está acordando de su madre adoptiva. Y dice, sí, pero pues no, ¿verdad? Como que originalmente no quisieron decir eso y la trilogía de precuelas le dio en la torre a esa idea de que Leia sí que había conocido a su mamá y Luke no. Aún peor, eh, en esta película vemos a Darth Vader a morir, a Anakin morir, y pues Luke tiene que quemar el cuerpo. Entonces decimos, no que los Jedi se disuelven en la fuerza y dices, ah, bueno, pero es que él era malo, pues entonces se redimió, pero de todos modos, pues no se hace uno con la fuerza. Y de repente, tómala, vemos el espíritu de Anakin saludar a Luke junto con Yoda y Obi-Wan Kenobi. Entonces sí se volvió fantasma de la fuerza, ¿por qué no se desapareció? Y el misterio de por qué los Jedi se desvanecen, toda la historia de Star Wars quedó flotando. Medio lo taponearon en el episodio 3 porque Yoda le dice a Obi-Wan, tu maestro ha vuelto del otro lado de la fuerza y nos ha enseñado una técnica para poder volver, para no perder la conciencia a la hora de integrarse a la fuerza y te voy a enseñar esto. Entonces todos dicen, ah, es que Yoda y Obi-Wan conocían una técnica que Anakin no conocía. Pero si Anakin no la conocía, entonces ¿por qué vimos el fantasma de la fuerza de Anakin al final del regreso del Jedi? Entonces empieza el plagadero de inconexiones que se empieza a producir porque la película empieza a crecer más allá de la trilogía de películas que hizo George Lucas. Y pues esto genera pues que empiece a salir una serie de productos del universo expandido entre cómics, novelas, videojuegos y de series de televisión que a la larga van a empezar a contradecirse unas con otras, de tal suerte que cuando Disney adquiere la franquicia de manos de George Lucas, pues declara todo el universo expandido fuera del canon y lo convierten en el universo de las leyendas. Y pues eso dejó fuera cualquier cantidad de cosas que los fans pues ya habíamos aceptado como parte del universo de Star Wars. Incluso el episodio 1 nos vende la idea de que Anakin es el creador del robot Citripio y todos habíamos dicho, pucha, pero pues es que la historia original era que Artu y Citripio habían vivido muchos años juntos y nadie nunca, o sea, no puede ser. Y bueno, nunca dijeron qué habían hecho antes y ay, entonces todos empezamos a barajear las cosas y pues resulta que toda la animación de androides pues queda anulada también y de repente resulta que Boba Fett es un clon y todos, pero si Boba Fett no se parece a Temuera Morrison, Boba Fett es muy flaco y la voz no se parece. Ah, pues entonces hay que rehacer los Blu-rays, pero ahora con la voz de Temuera Morrison. Y bueno, toda esa cadena de inconexiones empezó en Return of the Jedi. Y es un poco triste, pero pues la incoherencia y los detalles inconexos en la trama, pues también ya se volvieron una tradición en la película, en la Guerra de las Galaxias. Una tradición pues, que nos gusta, que nos permite a los nerds discutir horas y horas y horas sobre el canon de Star Wars. ¿Algún comentario final, Fernando? Pues yo no tengo más remedio que coincidir contigo. Las incongruencias que empieza a mostrar la historia, las incongruencias que bien nos describes y que empieza a exhibir la historia de Star Wars en el episodio 6, se vuelven la constante en las precuelas que hizo Lucas. A partir de 1999, se convierten en una constante que parece que lo hace a propósito.
en el episodio 1 encuentras 1000 incongruencias, después viene el 2, encuentra uno más incongruencias, viene el 3, encuentra uno todavía más incongruencias, entonces todo se contradice con todo. Y esto me hace pensar en esa cuestión de el diario de los Wills, que se supone que es como los que nos narran la trilogía original, unos seres que escribieron este cuento de hadas, esta historia, esta leyenda. Entonces, lo que yo pienso cuando veo las precuelas y la trilogía original es, pues para mí es como si todo estuviera contado por unos borrachos en una fogata. Y entonces están contando, no, te cuentan el episodio 4 y tú dices, bueno, chido, ok. Te cuentan el 5, ya para mí ahí ya hay una incongruencia. Bueno, algo, no incongruencia, pero algo que no me cuadra, que es que Han Solo se haya quedado con la rebelión y que no se haya tomado un día de su vida para ir a Tatooine y pagarle la deuda a Jabba. Bueno, no es cierto. Ahora que lo recuerdo, ya había precio sobre la cabeza de Han Solo. Entonces ya no era opción ir a, creo, me parece que ya no era opción, aunque en el episodio 4 él les dice, discúlpenme, yo no voy con ustedes, yo voy a ir a pagar mi deuda. Entonces ahí corrígeme si estoy equivocado, pero siento que ahí ya empieza un poquito la incongruencia, pero pues es algo que perdono. Por el bien del drama, de que lo congelan, y eso es muy dramático, muy importante. Pero sí, pero yo, digamos que cuando pienso en esas 6 películas, porque la 7, el 8 y la 9 ya las comentaremos y son un desastre. Bueno, la 8 me parece una buena película, pero es una película que parcha muchas cosas de la 7 y que, como tú bien dices, Paquito, sus defectos son herencia de la 7, pero de eso ya hablaremos con mucha calma en los próximos especiales de Star Wars. Pero cuando yo pienso en estas 6 películas, yo me imagino a unos borrachos contando la historia, y al principio lo empiezan a contar bien, pero ya luego le empiezan a meter de su cosecha, y entonces otros borrachos en la fogata le dicen, oye, pero espérate, pues, pero no se habían besado. Sí, se besaron. Híjole, pues ya ni modo, se besó con su hermana. Y entonces al rato, oye, pero el Anakin, ¿por qué no regresó por su mamá? Sí, cierto. Bueno, sí regresó, pero ya la habían matado. Y así el montón de incongruencias. Entonces yo me imagino a unos borrachos en una fogata contando la historia como Dios les da a entender, metiéndole de su cosecha, quitándole. Y entonces lo que yo digo, para mí, lo que me hace estar tranquilo al pensar en esta exalogía es, me la contaron unos borrachos, y los hechos reales, tal y como sucedieron, nunca los voy a conocer. Y eso le da un carácter como de leyenda, un carácter como místico. Y esa es mi manera de estar en paz con toda esta bola de incongruencias. Y ese sería mi comentario final. Muy buen comentario, fíjate que, oye, nunca me habías platicado esto y me parece que es la mejor manera de describir la experiencia de Star Wars. Tienes razón, es una historia que te cuentan unos borrachos en una cantina y que cada quien la cuenta como le parece mejor. Qué buena descripción. Pues no me queda más que despedirme. Estamos ya en la recta final de esta serie de especiales. Les recordamos que esta saga de Star Wars salía los viernes, ha estado saliendo los viernes, es una saga especial, y dependiendo de cómo nos agarre el año 2021, dependerá que hagamos más sagas especiales en el futuro. Les recordamos que seguimos saliendo todos los martes en Facebook, en YouTube. Le mandamos saludos a los sospechosos comunes de siempre, les agradecemos muchísimo
que nos vean, que nos compartan, que nos escuchen. Por ahí mi amigo Mar, que siempre comparte nuestros videos en Facebook, a nuestras familias, a mis amigos, a Willy, a Fernando, y a todos aquellos que se han dado la oportunidad, a Briseiri, que se han dado la oportunidad de escucharnos mientras lavan los platos, mientras trapean, mientras barren, mientras van al trabajo. Esto lo hacemos solamente por cariño. Esperamos que este 2021 nos agarre inspirados para seguir haciendo más y más y más programas y capítulos. Les mandamos un fuerte saludo, un feliz año nuevo y que la pandemia los agarre en calientitos con su familia y en unidad. Hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!